Buenos días. Buenos días, bienvenidos a este nuevo claustro. No sé dónde tengo a Manuela Rico, pero supongo que Manuela ya no se quejará, bueno, porque llevamos una porción de claustros y todavía nos queda uno más, ¿no? Y a partir de ahí ya regularizaremos el funcionamiento semestral del claustro, que es como tiene que ser, sin perjuicio de la necesidad que en un momento determinado tengamos de convocar uno nuevo. Les doy la bienvenida a un claustro importante, porque vamos a tomar una decisión, creo que es muy importante, para ya cerrar todo el cuadro institucional de nuestra universidad, que es con la elección de, en este caso, defensora universitaria, porque, como saben, las dos candidatas son compañeras de nuestra comunidad universitaria. Sin más, le voy a ceder la palabra al señor secretario general, que ahora también como secretario de la mesa, para que nos dé las instrucciones oportunas sobre cómo va a transcurrir este claustro, y reitero la bienvenida y el placer de que nos volvamos a encontrar y que vayamos recuperando esa presencialidad, aún con alguna mascarilla, pero que bueno, que parece que empezamos a verle ya la luz, aunque quede un poquito lejos todavía, pero la luz a este largo túnel de la pandemia. Secretario General, por favor. Gracias, señor rector. Les traslado el acuerdo de la mesa y lo que dispone el reglamento de elecciones a Defensoría Universitaria. Lo que vamos a hacer ahora es un turno de intervención del promotor de los promotores de las candidaturas. La mesa ha establecido un tiempo recomendado, de conformidad con las dos candidaturas, de unos 20 minutos. Con cierta flexibilidad, nos habían trasladado ambas candidaturas. En segundo lugar, señalarles que con los promotores y las candidatas hemos hecho el sorteo de intervención, que además coincidirá con el sorteo de presentación de las candidaturas en la votación electrónica, que les explicaremos una vez haya terminado el turno de intervención de los promotores de las candidaturas. En ese sorteo intervendrá en primer lugar el promotor de la candidatura de Carolina Martínez, y en segundo lugar intervendrá la promotora de la candidatura de Isabel Viña. La tercera y última cuestión que ha acordado la mesa en su reunión previa es la siguiente. Se recuerda que, según el reglamento, hay una intervención de los promotores de las candidaturas, pero no hay un turno de intervención de los claustrales. Es decir, cuando termine este punto del orden del día, necesitaremos unos minutos para abrir la aplicación, para explicarles el sistema con todo lujo de detalles, y a continuación ya pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos, preguntas e intervención de claustrales, pero no en relación con la votación, que en ese momento ya estará abierta. Esto es importante destacarlo, porque según el reglamento no hay más intervenciones en el proceso electoral que las de los promotores de las candidaturas. Por mi parte, nada más. Muy bien, pues en ese caso, si a ustedes les parece bien, iniciamos ya el proceso con la presentación de la candidatura de doña Carolina. Sí. Tiene la palabra Luis Fernández Villazón, promotor de la candidatura de Carolina Martínez Moreno. Señor rector magnífico de la Universidad de Oviedo, señor secretario general, señores y señoras miembros de la mesa del claustro, compañeras y compañeros claustrales, invitados e invitadas, incluido el equipo rectoral. Me corresponde, como promotor de la candidatura de Carolina Martínez Moreno, exponer los méritos de la candidata para ejercer la defensoría universitaria. No deja de ser curioso este proceso de elección, en el que las candidatas no tienen la posibilidad de dirigirse directamente al claustro. Y es curioso porque, después de todo, la Defensoría es el órgano destinado a dar voz a los miembros de la comunidad universitaria que
ven vulnerados sus derechos y libertades, y sin embargo en este día tan clave para el cargo no tiene ella su voz. Eso nos convierte a mi querida colega Isabel Carrera y a mí en defensores de las defensoras. Yo creo que ambas candidatas se merecen nuestro apoyo, Isabel. Pero yo vengo aquí a hablar de Carolina Martínez Moreno. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a exponerles las características, los requerimientos que creo que van a compartir conmigo que debe tener una defensora universitaria y tratar de convencerles de que en esas cualidades, esas características concurren en la candidata que yo defiendo. Y dice el reglamento de la Defensoría Universitaria que el defensor o defensora es el encargado de velar por el respeto de los derechos y libertades de estudiantes, personal de investigación y docente y personal de administración y servicios, recibiendo quejas, haciendo recomendaciones a los distintos organismos y también realizando una mediación entre las diferencias entre colectivos y miembros de la comunidad universitaria. Eso requiere unas cualidades profesionales, unas cualidades académicas y unas cualidades personales también, que voy a tratar de demostrar que concurren en Carolina Martínez Moreno. De entrada es una cuestión en donde el derecho tiene mucha importancia. No se me interprete mal, no es, desde luego que no, imprescindible ser jurista para realizar esta labor, pero sí, desde luego, si se tiene ahí un punto favorable. Y me atrevería a decir que no todas las especialidades del derecho se ajustan igual a la Defensoría Universitaria. Carolina es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y es precisamente una rama especialmente relacionada con las funciones de la Defensoría, porque el Derecho del Trabajo es una disciplina que siempre ha tratado de compensar los desequilibrios, de proteger a la persona más débil en una relación. Yo siempre les digo a mis alumnos, venís siempre aquí pensando que vamos a defender solo a los trabajadores. No es así. Defendemos a la parte más débil, normalmente, mayoritariamente son los trabajadores, pero no siempre es así. El derecho busca el equilibrio, busca la justicia. Y además el derecho del trabajo aporta, o ha aportado a las ramas jurídicas, un concepto de justicia diferente, lo que llamamos el principio de justicia material, que está ahora en nuestra Constitución. La obligación de los poderes públicos de hacer que los derechos y libertades de los ciudadanos sean reales y efectivos. Eso es ahora un principio general del ordenamiento constitucional, pero nace en la rama social del derecho. Una rama donde además una de las funciones que tiene la Defensoría, que es la mediación, es fundamental. En el derecho del trabajo se negocia y se negocia. Lo hemos visto en esta pandemia. Mientras en el Parlamento veíamos espectáculos lamentables, los representantes de trabajadores, representantes de empresas, llegaban a acuerdos en favor de su país. A mí no me sorprende, porque sé que llevan décadas trabajando, negociando desde la diferencia para llegar a acuerdos. Ese es el ADN del derecho del trabajo. Pero es que además Carolina no conoce estas labores solo desde la academia, solo desde la investigación. Carolina lleva muchos años siendo mediadora en el Servicio Interconfederal de Solución y Conflictos Laborales. Y eso pocos pueden decirlo. Algunos podemos presumir de haber realizado esas labores modestamente en el Servicio Asturiano de Solución de Conflictos, pero Carolina lo ha hecho al más alto nivel, en el sistema que soluciona o donde se plantean los conflictos laborales de las empresas más importantes del país y colaborando con figuras tan importantes como María Emilia Casas, que entre otros muchos méritos fue la primera presidenta de nuestro Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no es una simple mediadora ni una simple conocedora de la importancia de la mediación, sino que la ha realizado al más alto nivel y en los lugares más relevantes. Eso le da un bagaje profesional que creo que va a ser muy importante para esta labor. Presentaba el secretario general el informe de la Defensoría del año pasado, hace, ya no recuerdo, 2 o 3 claustros, y ahí se veía una cosa muy clara. De las 3 funciones que tiene la Defensoría, la mediación es la que menos se desarrolla. Y, de hecho, la anterior defensora universitaria, Paz Andrés Sáenz de Santa María, inauguró en 2018 un modelo, el Uniobi Mediación, con la intención precisamente de potenciar
la labor mediadora de la Defensoría. Una iniciativa que a mí me parece excelente y que, sin embargo, no ha tenido el éxito que se esperaba. De hecho, se ve en los distintos informes de la defensora su preocupación porque no acaba de arrancar este sistema. Tenemos ahí una laguna para la que necesitamos a alguien especialista en mediación para sacarlo adelante. Más ahora que se ha aprobado la Ley de Convivencia Universitaria, donde la mediación y la prevención de conflictos es fundamental. Y lo que queda ahora en los próximos años es precisamente articular ese modelo que establece la Ley de Convivencia Universitaria y ver cuál es la posición de la Defensoría Universitaria. Para eso tenemos la candidata perfecta. Para que me entiendan, si la universidad decidiera contratar a un profesional de reconocido prestigio para resolver este problema, el currículum de Carolina estaría en el top de la cumbre de las solicitudes. Me dirán, esto no es un concurso de oposición, y es cierto, pero también es cierto que el claustro merece saber que tiene a su disposición la candidata más adecuada en el momento preciso. Pero no solo es esto lo que se necesita para ser defensor universitario. Necesitamos también una persona que tenga prestigio académico y profesional, porque la Defensoría es un órgano que no tiene potestades ejecutivas, carece de lo que llamaban en derecho romano la potestas, pero sí es un órgano que tiene que ejercer autoritas, que tiene que ejercer precisamente esas recomendaciones en esos dictámenes a otros órganos. Y para eso, y así ha sido siempre, se exige siempre una persona de un perfil asentado y claramente desarrollado. Carolina cumple de sobra. Ya he dicho que es catedrática, tiene un currículum investigador impresionante, solo por decirlo, 5 sexenios de investigación, todos los que puede tener de momento, más un sexenio de transferencia. Pero, si se me permiten, como vais a decirlo, Carolina es una figura muy bien conocida en el panorama laboralista español, llamada por instituciones, universidades, asociaciones a todo lo largo del país. Muy conocida, por ejemplo, en materia de brecha salarial, donde además ha recibido varios premios, el premio Lola Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha, dentro del grupo de investigación de Derecho Social de Oviedo, el premio Alicia Salcedo del Colegio de Abogados de Asturias. Es una persona que se le escucha en Asturias, fuera de Asturias, dentro y fuera de la universidad. Y además no es una académica de despacho, también ha ejercido su labor profesional fuera. Ha sido letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, los profesionales que ayudan y colaboran con los magistrados en la admisión de recursos y en la elaboración de sentencias. Y ha presidido la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que es un órgano consultivo para el Ministerio de Trabajo, para los sindicatos, para las asociaciones empresariales, para orientarles sobre cómo deben encauzar la negociación colectiva. Es decir, otro puesto donde hay que negociar, donde hay que mediar al máximo nivel. Y, obviamente, un defensor o defensora tiene que haber sido también un gestor. Parece lógico que quien va a opinar sobre cómo se desarrollan algunas actividades académicas de gestión haya tenido responsabilidades. Carolina también cumple este requisito. Ha sido delegada del rector para la igualdad. Yo siempre digo que un cargo académico a cualquiera, no solo a quien pretende ser defensor universitario, le da una visión de la universidad muy distinta, pero hay cargos más específicos y cargos más generales. Como delegada del rector en igualdad, pues puso en marcha el primer plan de igualdad. Quien sepa lo que es un plan de igualdad sabe que eso significa hacer un diagnóstico completo de toda la organización, de los servicios administrativos, de los docentes, de los de investigación, de profesores, de PAS, de alumnos, es decir, le da un conocimiento completo de lo que es la institución académica. Y por último, y no más importante, las características personales. Un defensor o defensora tiene que tener unas determinadas aptitudes y se ve en el propio reglamento cuando dice que actuará con independencia, imparcialidad y autonomía. Y además señala que no recibirá mandatos de ningún organismo de la universidad. Por lo tanto, necesitamos una persona independiente,
una persona empática, porque vamos a hablar de vulneración de derechos y libertades, y una persona con firmes convicciones. Y todo esto recurre también en Carolina Martínez Moreno. Es esta, yo creo, la parte más difícil de mi exposición. Todo lo que he dicho hasta ahora son datos contrastables, perfectamente certificables, pero esto es un aspecto más subjetivo, y aquí yo no soy imparcial, porque somos amigos desde hace muchos años. Como decía un compañero ya jubilado, somos amigos, somos compañeros de trabajo y sin embargo amigos, porque es verdad que tiene su mérito. Y gran parte del mérito es precisamente de Carolina. Es una persona con un gran sentido de la justicia y con un tremendo compromiso social. Por ponerles un ejemplo también, el año pasado se estableció una iniciativa de varias asociaciones de derechos humanos, donde estaba también el Museo Reina Sofía, en la que varias especialistas acudieron a Almería para poner de relieve y denunciar las condiciones de las recolectoras de los frutos rojos en Huelva, dije Almería, perdón, en Huelva. Una iniciativa muy bonita, pero también muy triste, donde Carolina ha expuesto lo que ha visto allí. Lo pueden consultar si tienen interés, yo lo recomiendo en su blog, El sabor amargo de los frutos rojos, donde se habla de las condiciones de este colectivo, de mujeres, migrantes, y en unas situaciones inaceptables, iba a decir en la Europa del siglo XXI, pero la Europa del siglo XXI últimamente me ha decepcionado bastante, así que diremos que inaceptables en la Europa que igual no somos, pero que nos gustaría ser. Es también una persona abierta, una persona amiga de todo el mundo. A mí siempre me da mucha envidia la riqueza, la variedad de amistades de Carolina Martínez Moreno. Da igual la edad, da igual la profesión, la estación social, la ideología, la orientación sexual. Es algo que sale, yo creo que de natural y que creo que es muy importante desde el punto de vista del defensor universitario. También profesionalmente trabaja para sindicatos, trabaja para asociaciones empresariales, sindicatos mayoritarios, asociaciones de derechos humanos, asociaciones no sindicales. Todos reciben su atención y todos reciben su empeño. De hecho, me atrevería a decir, Carolina actúa ya de defensora sin serlo. Una persona que siempre ha defendido cuando ha encontrado injusticias. Saben que en este mundo universitario nuestro pues nos encontramos con todo ecosistema humano, cosas maravillosas y cosas no tan maravillosas. Y entre esas cosas no tan maravillosas pues nos encontramos una figura que afortunadamente yo creo que va desapareciendo, pero que todavía existe, que es lo que yo llamo los reyezuelos de taifas, esas personas con cierta capacidad de ascendencia que actúan como auténticos tiranos, por desgracia. Una labor muy importante para la Defensoría. Bueno, Carolina, a lo largo de su experiencia académica, se ha enfrentado a algunos de ellos, poniendo en peligro a veces su desarrollo académico. Y, ojo, no lo ha hecho por su propio interés, lo ha hecho para defender a personas que creía que estaban en situación injusta. Y lo ha hecho sin ser representante sindical, lo ha hecho sin ser autoridad o académica encargada de ello. Si es así, ¿cómo no lo va a hacer con todo su empeño y con todo su impulso si este claustro decide otorgarle la confianza? Y por último, un defensor o defensora universitaria debe ser también un líder. No manda, pero debe orientar y debe recomendar. Bueno, todos ustedes habrán visto en las redes sociales estos juegos o estas expresiones de un jefe es, un líder es, y seguramente habrán hecho el mismo chascarrillo que yo. ¿Dónde están esos jefes que yo no los conozco? Bueno, miento, yo conozco una, ella es la catedrática más antigua de nuestra área de Derecho de Trabajo, es la responsable de nuestro grupo de investigación acreditado, y puedo asegurar que Carolina es una líder en ese sentido, es una persona que no ordena, que colabora, es una persona que no busca protagonismo, que lo comparte, y es una persona que impulsa, que inspira. Lo creo de corazón y así lo expreso.
Solo espero haber podido transmitir al claustro las cualidades de Carolina Martínez Moreno. Es un orgullo, Carolina, estar aquí hoy defendiendo tu candidatura. Por resumir, Carolina no es la candidata buena para ser defensora universitaria, Carolina es la candidata óptima. Pero eso les corresponde la última palabra a ustedes, señores y señoras claustrales. A mí solo me queda agradecerles haberme escuchado y despedirme. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Y ahora tiene el uso de la palabra Isabel Carrera para presentar la candidatura de Isabel Viña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, señoras y señores claustrales, señoras y señores invitadas. Es para mí un honor promover hoy desde aquí la candidatura de la doctora Isabel Viña Olay, a quien considero una aspirante idónea al puesto de defensora universitaria. Deseo, en todo caso, empezar mi intervención diciendo que para mí, como universitaria que ha seguido muy de cerca la evolución del papel de las mujeres en el mundo académico, es un placer también comprobar la normalización de las candidaturas de mujeres a puestos de gran responsabilidad, como es el que nos ocupa hoy, sin duda. Me produce una particular satisfacción ver que se presentan aquí dos aspirantes tan cualificadas para ocupar este puesto. No obstante, expondré a continuación las razones que me llevan a apoyar, junto a las demás avalistas, la candidatura de la doctora Isabel Viña Olay, razones que creo bien fundadas y que espero sean convincentes. Como saben algunas de las personas presentes, aunque procedemos de campos muy diferentes y de lugares diferentes, tuve el privilegio de compartir con la doctora Viña un puesto en el equipo rectoral liderado por Juan Vázquez entre 2000 y 2004, hace ya unos cuantos años. Una circunstancia que me permitió comprobar de forma fehaciente las muchas cualidades y capacidades de la candidata. Estas cualidades son lo que intentaré resumir en los minutos que siguen, sin entrar en excesivo detalle en su amplísimo currículum, que creo que es conocido por muchos de los miembros de la comunidad universitaria. Pero, aunque esta experiencia compartida es un factor importante en mi convencimiento de su talento para el puesto de defensora universitaria, no resultaría necesaria, porque llega esta candidatura avalada por un currículum cuya complejidad y relevancia al puesto son indiscutibles. Procuraré desgranar estos méritos brevemente en tres apartados. El primero es su profundo conocimiento de la Universidad de Oviedo. El segundo, sus destrezas y habilidades sociales, académicas y humanas. Y el tercero, su propuesta diferente a la defensoría. Empezando con el profundo conocimiento de la Universidad de Oviedo que posee la candidata. Pocos puestos, salvo quizás el de rector, requieren de sus titulares un conocimiento tan transversal como el de la Defensoría Universitaria. El mandato, cito, al igual que mi compañero, de velar por el respeto a los derechos y libertades del profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios, mediante actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad universitaria, se traduce en la realidad en una casuística sumamente compleja, cuyas variantes por ámbito y escala se vuelven casi infinitas.
La experiencia y conocimiento de múltiples ámbitos universitarios es, por lo tanto, una herramienta insustituible para quien ejerce la defensoría. El historial de la doctora Viña abarca una multitud de ámbitos inusuales para la mayoría de quienes trabajamos en el mundo académico. No solo ha dedicado toda su vida profesional a la Universidad de Oviedo, y la ha vivido, como ha explicado en su campaña, en diferentes niveles. En primer lugar, como alumna de Ingeniería de Minas, más tarde, desde 1982, como profesora e investigadora, impartiendo docencia en distintos centros y participando en múltiples proyectos de investigación, sino que se ha implicado en un grado superlativo en la gestión y la defensa sindical de los miembros de la comunidad universitaria asturiana. Como gestora, ocupó, en primer lugar, el cargo de secretaria de su centro, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Gijón. Fue directora de área de obras y gestión de espacios y ocupó más tarde el siempre difícil cargo de vicerrectora de Campus Infraestructuras. Un cargo que, me consta, necesita un liderazgo que supone una constante negociación con diversos miembros de la comunidad universitaria. Doy fe de que su actitud dialogante, su perseverancia en buscar consenso, permitieron cerrar acuerdos sobre espacios cruciales y otros asuntos que hoy vertebran el funcionamiento de la Universidad de Oviedo. Aún así, es una medida de su compromiso con la comunidad universitaria el hecho de que, a su vuelta del vicerrectorado a su puesto como profesora e investigadora, y a pesar de que su entrega a estas tareas académicas es muy alta y de haber cumplido ya sobradamente con su obligación colectiva, Isabel Viña continuó defendiendo los derechos laborales y velando por la transparencia y el buen hacer desde su cargo de delegada sindical en la Junta del PDI funcionario. Mantuvo una implicación enorme, asumiendo altas responsabilidades en la Junta y acudiendo a las plazas como mediadora en posibles conflictos. Y por esta razón la conocemos también en muchos ámbitos. Así consolidó un valioso conocimiento de los diversos grupos universitarios, profesorado, PAS, alumnado, en sus distintas situaciones. Por otra parte, el desempeño de este puesto, que supone un conocimiento detallado de las normativas laborales, le proporciona una formación inestimable en los ámbitos legales propios del mundo académico, formación que, apoyada de la asesoría jurídica de la universidad, le permitirá fundamentar decisiones y mediaciones como defensora. Dada esta experiencia transversal y de intensa dedicación a lo comunitario, no es de extrañar que la candidatura de la doctora Viña venga avalada desde muy diferentes ámbitos de la Universidad de Oviedo. Son ámbitos en los que se reconoce su valía, su dedicación, su capacitación para cualquier posición mediadora y de justicia académica. Su experiencia se complementa, como explicaré a continuación, con el segundo aspecto que respalda su candidatura: sus destrezas y habilidades sociales, académicas y humanas. A quien conoce a Isabel Viña, en cualquiera de sus facetas, no le descubriré nada si digo que posee una personalidad excepcional, capaz de combinar la minuciosidad y entrega en el trabajo con un optimismo y una energía envidiables. Optimismo y energía que parecen crecer con los años, por cierto, aunque ella destaque su cercanía a la jubilación y la perspectiva que de esta se deriva. No son estas cualidades intrascendentes, porque en una tarea que supone mediación y resolución de conflictos, la energía y el optimismo, la creencia en un final suscrito por las partes, la creencia en la conciliación posible, sostienen esa acción positiva. Y, sin embargo, a la vez tiene razón en que esta larga experiencia universitaria y personal refuerzan su ecuanimidad. Me consta, en todo caso, que esta cualidad fue siempre parte de su personalidad y de su concepción del mundo, y los hechos de su trayectoria lo demuestran. Isabel es una persona cercana, empática, con un agudo sentido de la justicia y un largo historial de éxito en relaciones personales, académicas, negociaciones y mediaciones. Sabe preguntar y sabe escuchar. Espera para juzgar desde la información y el conocimiento.
Como ya ha comentado quien me ha precedido en la palabra, los informes de la Defensoría en años recientes nos muestran la escasa cultura de la mediación en nuestra universidad. Las peticiones de mediación son mínimas frente a las quejas o consultas. Esto no es exclusivo de la Universidad de Oviedo, sino que tiene un alcance nacional, pero a nosotros nos compete intentar ir transformando esa cultura, transformarla desde la denuncia y la condena hacia el diálogo y el entendimiento. Tengo el convencimiento de que la experiencia, junto con las competencias y destrezas adquiridas por Isabel Viña, pueden contribuir muy positivamente a inclinar la balanza hacia la mediación, el diálogo y el acuerdo en la práctica universitaria. Un cambio sin duda lento, pero que supondría un gran avance en la convivencia de la institución. Me consta que Isabel no es alguien que ceje en sus empeños si los considera dignos de perseguir. Desde sus inicios como ingeniera, en un área en la que aún constituía la excepción, ha sido un ejemplo de lo que hoy en día se denomina resiliencia, una luchadora incansable en múltiples frentes. Luchadora por ese mandato del reglamento de la Defensoría, la mejora de la calidad universitaria en todos los ámbitos. Una mejora que supone el avance hacia una universidad más justa e inclusiva, más amable con sus miembros. Como alguien que ha seguido caminos poco recorridos, es además imaginativa y estoy segura de que no dudará en proponer soluciones distintas a las habituales cuando la ocasión lo aconseje. Este rasgo de cierta audacia, contenido, por supuesto, por las obligadas pautas de legalidad, ecuanimidad y justicia, se manifiesta ya de forma significativa en las propuestas que ha apuntado en su campaña y que constituyen mi punto final. Isabel Viña realiza una propuesta diferente para la Defensoría. La doctora Viña Olay contempla una figura de una defensora universitaria activa, dispuesta a recorrer los espacios de la institución, al contacto personal para la resolución efectiva de problemas, a ser una agente proactiva de esos derechos y libertades que debe salvaguardar. La Defensoría Universitaria ha tenido ya excelentes antecedentes en esta universidad, afortunadamente. Cuenta con una estructura establecida y una notable experiencia en la resolución de los conflictos y problemas más comunes. Es quizás el momento adecuado para renovar las perspectivas y para llevar más allá esa tarea, la tarea tan compleja de esta figura, de importancia capital para el buen funcionamiento de la institución. Consideramos que la doctora Isabel Viña Olay es la persona adecuada para abordar esta renovación, con las garantías de alguien que está respaldada por su amplísima experiencia acumulada, académica, gestora y sindical, su saber hacer, su entusiasmo y su entrega a la Universidad de Oviedo en toda su extensión y en todas sus facetas. Creemos que su enorme compromiso con los ideales universitarios y con las personas de la Universidad de Oviedo la avalan. Teniendo en cuenta todas estas razones curriculares, técnicas, personales y programáticas, solicito, junto con todas las personas que avalan desde los diferentes ámbitos de la universidad, el voto para su candidatura. Muchas gracias, Isabel, por ofrecerte de nuevo a esta labor comunitaria. Gracias a ambas candidatas y gracias al claustro por la atención a estas palabras. Muchísimas gracias a ambos promotores y por la certeza y brevedad de sus palabras en la defensa de ambas candidatas, que reflejan desde luego unas trayectorias tanto profesionales como personales que las hacen desde luego más que óptimas, ¿no?, para desempeñar con solvencia un puesto tan importante para esta universidad. Bien, si nos dan unos minutos para que el sistema… Perdón. Una explicación de la votación. Eso es. Lo que ahora necesitamos unos pocos minutos solo para ya
armar el sistema de votación telemática. Como recordarán que hemos hecho en otro claustro también de elecciones, nos avisarán en cuanto el sistema esté ya preparado para iniciar el proceso de votación. Y, entre tanto, pues el secretario general va a explicarnos y darnos una serie de instrucciones para poder hacer efectivo nuestro voto. Muchas gracias. Secretario general. Gracias, señor rector. Efectivamente, la mesa procede a explicar las reglas de votación, comenzando por recordar que, conforme al Reglamento de Defensoría Universitaria, de acuerdo al Consejo de Gobierno del 11 de marzo de 2005, no hay turno de intervención de claustrales, más allá del de los promotores, como ya indicamos anteriormente. Por tanto, desde el momento que se abra la votación, ningún claustral en su turno de intervención debería tratar este tema, porque en ese caso sería llamado al orden y retirado del uso de la palabra. La segunda cuestión que queremos hacer constar y quiere hacer constar la mesa es el agradecimiento por su presencia, porque al ser una votación electrónica era importante tener quórum para esta presentación y agradecemos enormemente su asistencia. En tercer lugar, recordarles que la votación se hace en sesión abierta y que se hace a través de la aplicación sufragium.uniovi.es. Los claustrales podrán votar desde cualquier dispositivo. Les anunciaremos cuando esté abierto desde esta misma mesa. En todo caso, están habilitados en el aula de la facultad, en el aula de informática número 2 de la Facultad de Economía y Empresa, una serie de ordenadores para quien desee ejercitar su derecho de voto desde estas instalaciones lo puede hacer. Está indicado, además, cómo llegar a ese aula con unos carteles. Y, por cierto, aprovechamos desde la mesa para agradecer toda la ayuda del decanato y de los compañeros y compañeras de servicios, de Administración y Servicios de este campus y del Servicio de Informática. Ya les digo que anunciaremos cuando esté abierta la votación, y la votación se mantendrá abierta hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas. Durante la votación, la mesa les informa que los claustrales pueden tener asistencia técnica que necesiten para cualquier duda en el famoso 4000, si es una llamada externa en el 985 10 40 00. Del mismo modo, una vez que hagamos el anuncio de apertura, volveremos a mandar un email para aquellos claustrales que no estén presentes, para que ya sean conocedoras de que está abierto el proceso electoral, y en ese email que se envíe pues estará de nuevo el enlace, de nuevo el manual, y ya saben que hemos incorporado un pequeño tutorial, un vídeo tutorial para mayor facilidad. Concluida la votación a las 7 de la tarde, la mesa se reunirá, procederemos al escrutinio y lo comunicaremos al claustro mediante un email, indicándoles algo que marca el reglamento, y con ello concluyo ya. En esta primera vuelta se necesita una mayoría absoluta, por lo tanto se necesitan 126 votos respecto de los 251 claustrales, que fue el número conforme al cual lo constituimos, y en caso de que no se obtuviera esa mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta programada según el calendario de la mesa para el próximo martes. En todo caso, esta tarde, cuando se envíe ese email, explicaremos todos estos detalles, y no se preocupen que para esa segunda vuelta, si fuera necesaria, el lunes recibirán también información detallada de un proceso que básicamente sería repetir lo que les acabo de exponer, sin necesidad de que nos volviéramos a reunir. Por mi parte, nada más, pedirle esos... no sé si está abierto ya. Me comunican que ya está abierto. Por tanto, señor rector, si quiere declarar abierta la votación, hasta las 7 de la tarde puede hacerlo. Bien, muchísimas gracias, secretario general. Por lo tanto, damos apertura al proceso de votación, que se mantendrá abierto hasta las 7 de la tarde, hasta las 19 horas. Pues nada. Nos queda el segundo... Nos queda el segundo y último punto del orden del día, que es el ruegos y preguntas. Les rogaría, por favor, a aquellos claustrales que quieran hacer uso de la palabra, que quieran formular algún ruego o pregunta, que si tienen la amabilidad de acercarse al estrado y hacerlo desde el atril. Sí, como viene siendo habitual, levanta la mano, le tomamos el nombre, organizamos por orden alfabético para en 5 o 10 minutos empezar a llamarles, y como es un turno específico de intervención, pues la mesa ha decidido que sea desde el claustro. Efectivamente. Vale. Bueno, te
conjunto de intervenciones, que son un total de 9. Les iremos llamando por orden alfabético y les ruego que sean tan amables de acercarse al estrado y desde el estrado dirigirse al claustro, y yo les contestaré uno a uno una vez terminen sus intervenciones. Bien, pues el secretario general comenzará a hacer el llamamiento. Muchísimas gracias. Me dice el secretario general que le recuerde que el tiempo máximo de intervención son 5 minutos. Tiene la palabra el señor claustral Aguilar Huergo Enrique. Buenos días. Esta es mi primera participación en un claustro. Cerrado el micro. Un ¿Entiende? segundo. Ahora. ¿No? Hola, buenos días. Enrique, le pido disculpas porque como ve el atril estaba puesto en mi estatura. Hola, buenos días. Esta es mi primera intervención en un claustro y no estoy muy seguro si la pregunta que voy a hacer es competente para el claustro o no, pero me gustaría saber cuál es la situación actual de los contratos con cargo a proyectos de investigación, puesto que en nuestros grupos de investigación teníamos y tenemos intenciones de contratar a determinadas personas por un tiempo limitado que nos permitían nuestros fondos, y ahora mismo no sabemos en qué situación estamos y cómo tenemos qué podemos decirles a estas personas y qué es lo que se espera que pueda ocurrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Si quiere. Gracias. Muchísimas gracias, Enrique, y bienvenido al claustro. Sin perjuicio de que el secretario general me corrija en algún detalle técnico en el que probablemente yo pueda equivocarme, la situación actual es la siguiente. Si yo no estoy equivocado, ya no podemos celebrar contratos por obra y servicio. Siempre hay que distinguir entre contratos para, vamos a decir, actividad científica o contratos para actividad técnica. Los contratos para actividad científica, estamos pensando en la realización de una tesis doctoral, eso se instrumenta a través de las modalidades contractuales que prevé la ley de ciencia vigente, ¿no? Y que contempla modalidades contractuales con esa finalidad, ¿no? De incorporación al sistema público de ciencia español. En el caso de contratos de naturaleza técnica, para prestar servicios técnicos, ya no se pueden hacer contratos por hora y servicio porque, de acuerdo con la transitoria de la reforma laboral, la fecha límite para poder celebrarlos era el 31 de marzo y con una duración máxima de 6 meses. Ahora mismo ya no podríamos celebrar esos contratos y lo que hay que hacer es celebrar contratos indefinidos por tiempo determinado. Ya sé que esto suena absolutamente contradictorio, los laboralistas presentes en la sala me mirarán con cierto espanto, ¿no? Con el mismo espanto con el que ellos habrán visto esa modificación, pero esa es la modalidad contractual de la que ahora disponemos para realizar esos contratos con cargo a investigación. En el caso de que yo creo que los que ya se solicitaron están todos tramitados, yo creo que debe quedar alguno, debe quedar 5 o 6 pendientes de formalización, y si usted desea realizar nuevos contratos, lo que le ruego es que se ponga en contacto con el Servicio de Investigación para formalizarlos, que, insisto, hay que formalizarlos ya como contratos, los técnicos, como contratos indefinidos, ¿no? Y ahí le podrán informar además de una serie de detalles más técnicos de carácter contractual, sobre si se puede o no prorratear la indemnización que hay que pagar al final de contrato, tengo unas cuestiones ya más técnicas que yo, por no incurrir en error, prefiero que lo consulte al Servicio de Investigación, que le podrá informar puntualmente de todos los detalles. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora claustral Díaz Rocha Alejandra.
Buenos días, espero que me escuchen bien, me voy a quitar la mascarilla. Queridas y queridos miembros del claustro, sé que puede resultar un poco extraño que un miembro de la mesa se tome la licencia de pedir la palabra, pero creo que la situación lo merece. Además, prometo ser breve, cosa que ningún jurista ha hecho nunca, jamás, pero por alguien debería empezar esta costumbre. Espero que sea por mí, espero. Nos encontramos ante un periodo ciertamente oscuro, difícil y que nos quita, yo diría que la luz a nuestras vidas. Nos rodean guerras, conflictos, cada día saltan en las noticias asuntos relacionados con cajas de diferentes colores, con dinero de diferentes colores y, en general, nos desanima bastante este hecho por el futuro. Numerosos cambios legislativos nos han sacudido más de una vez, incluyendo la ilusión de poder quitarnos las mascarillas que hoy estamos llevando a cabo, aunque no tengo muy claro por cuánto nos va a durar la alegría, visto el aumento de casos que tenemos últimamente. Por eso, y antes de que me digan que me hizo la boca un fraile, ya se lo afirmo yo, para que no quede duda, me hizo la boca un fraile y yo aquí vengo a pedir más que en la carta a los Reyes Magos. Como formo parte de la mesa de este ilustre órgano, sé que no debo entrar en valoraciones a ninguna candidatura, cosa que prometo no hacer. Pero aprovechando que están aquí reunidos todos los estamentos de la universidad, yo les vengo a pedir, a todos, incluido a la futura defensora universitaria, cualquiera de las dos que sea. Yo les pido diálogo, les pido empatía, les pido capacidad de negociación, les pido que se conviertan casi en los Avengers, que sepan antes de que surja un conflicto dónde va a surgir este y sepan solucionarlo de la mejor manera posible. Les imploro que no se olviden de nosotros, de los y las estudiantes de esta universidad. Somos el colectivo más numeroso de todos, somos el alma de esta universidad. Cada día poblamos aulas, pasillos, cafeterías, pero sin embargo somos los que más vulnerables nos sentimos. De nuestro paso por la universidad depende en gran medida nuestro futuro. Y eso, créanme, que es un peso que llevamos sobre los hombros durante toda la estancia que tenemos en esta ilustre institución. En este paso tan breve por la universidad, que serán 4, 5, 6, 7 años, nos encontraremos ante conflictos de la más diversa índole. Conflictos con un compañero, con una compañera, con un profesor, con una profesora, o mismamente como el asunto que la ilustre defensora anterior, doña Paz Andrés, solucionó con unos Erasmus que no tenían destino para irse, y ella muy acertadamente logró darnos una solución a esto. A la próxima defensora yo le ruego que tenga la misma capacidad de negociación, de empatía y de ponerse en nuestro lugar. El puesto al que ambas optan conlleva una gran responsabilidad y no me cabe duda que va a exigir de ustedes la máxima dedicación, paciencia y, sobre todo, yo no me atrevería a pedirles por menos que se pongan en nuestro lugar. La nueva reforma de la Ley de Convivencia Universitaria pone sobre la mesa, como han dicho sus promotores, la mediación como alternativa a la solución de conflictos. Pero esta mediación va a tener dos partes y puede que una de ellas se sienta bastante más indefensa que la otra. No todos los estudiantes tienen conocimientos en Derecho y probablemente esa es una de las mayores hándicaps con el que se van a encontrar, que no entendemos nuestros derechos y no sabemos cómo ejercitarlos. Les suplico que tengan paciencia con nosotros. Yo estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí, en la que considero mi casa. El paso que he tenido en esta universidad ha sido como alumna, becada por el Ministerio de Educación y Ciencia, y mi beca la he tenido que mantener a base de esfuerzo, a base de aprobar unos créditos, cosa que en muchas ocasiones tendrán ustedes que ayudar a los estudiantes para poder hacerles entender qué significa aprobar un crédito, cuántos créditos necesitan para continuar y qué es lo que tienen que hacer si no pueden continuar con este ritmo de estudios. Yo solo les pido que ahora que mi andadura por ella, por esta universidad, la que considero mi casa, está dando sus últimos pasos, pueda irme tranquila y pueda dejar en manos de una defensora a la altura de las expectativas que tenemos, la Defensoría Universitaria. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Todos confiamos en que así sea y somos muy conscientes, además, de cuáles son los colectivos con más debilidades, bueno, en este mundo universitario que es ciertamente complejo y difícil. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor claustral Fernández Menéndez Andrés.
Bueno, antes de nada, antes de empezar mi intervención, quería reiterar que tanto mis compañeros como yo profesamos un gran respeto al claustro, porque lo que voy a tratar hoy genera cierta quietud, que no debería, pero lo hace, y por tanto prefiero curarme en salud. Bien, yo tengo una pregunta para el equipo rectoral y es la siguiente. Quería inquirir por qué se llevó a cabo el cambio de la denominación trilingüe a la denominación monolingüe de la universidad. Sabemos bien que ese cambio que se produjo en el anterior rectorado de incluir los dos nombres en asturiano y en inglés no se ajustaba a la normativa, a la norma universitaria, y por tanto no era adecuado, pero juzgamos que la solución que se tomó no sería la más adecuada, sobre todo para un rectorado que, como vemos, presume de ser eficiente, ¿no? de buscar la economización de esfuerzos y no hacer gastos y acciones baladíes. Lo cual es muy loable, por cierto, y repetimos que por ello recibe nuestra admiración. Para nosotros, lo lógico habría sido modificar la normativa universitaria para adecuar esa denominación trilingüe que de facto se usaba como la propia de la universidad y se concebía como estaba bien asentada, como podemos ver en el logo de la Facultad de Economía, que está también en trilingüe. El cambio, eso produjo una necesidad de cambiar, de volver a modificar la plataforma, de hacer un gasto o un esfuerzo que nos resulta a nosotros un poco necesario, de hecho con escenas un poco rocambolescas como las que se vivieron en la feria de muestras, que tampoco voy a comentar porque no ha lugar. Y además no creemos que haya una razón, para nosotros el nombre trilingüe era aceptable, es decir, era bastante lógico porque reflejaba las tres realidades de la Universidad de Oviedo, que se debe a la sociedad asturiana primero, por tanto a la española, y luego al saber general, es decir, a la comunidad internacional. Y esas tres denominaciones en los tres idiomas reflejaban las tres realidades, porque obviamente el inglés, como sabemos, es la lengua franca, y las otras dos lenguas son las lenguas que tenemos en Asturias y en España. Y creemos que algo como el logo de la universidad, que es, por decirlo así, una carta de presentación, pues debería reflejar eso y no vemos por qué sería un problema que estuviese en tres lenguas. Y hablando de esto, de la carta de presentación, me gustaría ahondar en el tema y decir que la web de la universidad presenta lagunas de traducción, lo cual es un poco... No creemos que sea adecuado para una institución que su elemento más visible, que es la página web, tenga fallas, es decir, parece un poco mal, por decirlo así, hablando en plata, y no creo que se adecue a la altura intelectual y al deber de esta universidad. Nada más, solo quería preguntar esta cuestión, por qué se decidió hacer el cambio, de la manera que se hizo, y voy a acabar volviendo a retirar mi respeto al equipo rectoral, porque sé que este tema levanta actitudes y no es mi intención aquí hacer acusaciones sectaristas ni tampoco ataques personales, es simplemente una mera pregunta y no quiero extenderme más. Muchas gracias. Pues Andrés, muchísimas gracias. Para nada, su pregunta no molesta ni incomoda en absoluto y además me parece muy razonable que esa cuestión se plantee porque es verdad que nunca hemos tenido ocasión de explicarlo en este claustro, aunque sí lo hemos hecho en otros órganos de gobierno. La razón del cambio es que la lengua asturiana no es cooficial en la comunidad autónoma y por lo tanto no la podemos utilizar como lengua administrativa. Y nuestro reglamento de identidad corporativa, el acuerdo de Consejo de Gobierno que regula la identidad corporativa de esta universidad tampoco lo contemplaba. Tampoco podemos hacer una modificación de nuestra normativa que convierta al asturiano o cualquier otra lengua distinta al español en una lengua formal o materialmente cooficial, porque estaríamos infringiendo la propia normativa tanto estatal como autonómica, y yo creo que la primera condición que tenemos que tomar en esta universidad es cumplir con la norma, cumplir con la ley. Lo cual no quiere decir que el equipo rectoral que no presume de eficiencia. Nosotros, lejos de nuestro ánimo es presumir de nada, cumplimos con nuestra obligación y una de nuestras obligaciones es dar debido y cumplimiento a la ley de normalización y uso del bable asturiano del año 98,
y de hecho hemos desplegado una serie de acciones que se han ido materializando con el tiempo en apoyo a lo que sí consideramos, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, un gran patrimonio cultural de Asturias. Por lo tanto, hay una primera limitación normativa que yo creo que, como usted comprenderá, yo como profesor de Derecho Constitucional no puedo dejar de lado y no me permitiría tampoco el secretario general. Dicho esto, y una vez normalizada la situación legal del uso de otras lenguas distintas al español en nuestra identidad corporativa, lo que hemos hecho es poner a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria un paquete de papelería, tanto digital como física, en el idioma que elijan. Y, de hecho, cualquiera puede utilizar en sus membretes el asturiano, como puede utilizar el inglés o como puede utilizar el español. Entendemos que el equipo rectoral y los órganos de gobierno tenemos que hacerlo en español, porque es la lengua oficial en la comunidad autónoma, y, desde luego, si el día de mañana el asturiano se convierte en lengua cooficial de esta comunidad autónoma, pues haremos como hacen todas las administraciones públicas del Principado de Asturias. Como verá también, nosotros, porque está contemplado en la Ley del 98, en las localizaciones se utilizan los dos idiomas, el español y el asturiano, porque eso es una obligación impuesta por la Ley de Uso y Normalización del año 98. Yo siempre he dicho, y sigo insistiendo, lo que nosotros estamos abiertos. Nosotros entendemos que no debe ser el equipo rectoral, porque no podemos adoptar una posición ideológica, porque creo que nosotros lo que nos cumple es respetar el Estatuto de Autonomía y la Constitución, pero desde luego cualquiera que pueda promover ante el Consejo de Gobierno, que es el que tiene la decisión y la competencia para modificar nuestra identidad corporativa, pues será tramitado ante el Consejo de Gobierno como cualquier otra propuesta que puedan hacer de cualquier miembro de la comunidad universitaria. Es más, este rector en su momento pidió permiso al Consejo de Gobierno para utilizar como logo del rectorado no el escudo, sino el sello de la universidad, que, como sabe, es el que viene marcado por el lema de la universidad. O sea, que en ese sentido, yo le agradezco además que lo haya planteado, porque me ha dado la oportunidad de explicarlo al claustro, y de verdad que a nosotros no nos genera absoluta incomodidad ni criterio. Tampoco hemos insistido, como usted mismo ha visto, hay muchos sitios donde se mantiene el logo trilingüe, precisamente por no incurrir en gastos innecesarios allí donde yo creo que a nadie molesta, ¿no? Que en definitiva es lo que estábamos buscando, ¿no? Una normalización que no generase tensiones ni conflictos, y un escrupuloso respeto a la legalidad vigente, sin perjuicio de que cualquier propuesta que se eleve al Consejo de Gobierno, pues desde luego será tramitada y sometida a la consideración del órgano de gobierno de la universidad. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora claustral García Carmen. Voy a quitarme la mascarilla. ¿Se oye? Sí. Sí. Yo soy baja, no necesito cogerlo. Bueno, yo quería plantear dos cuestiones. Una ya la planteé, aunque no había ruegos y preguntas en el claustro anterior, que es retomar el asunto de la comisión que se había organizado y que habíamos trabajado mucho en cuanto a los vestigios del franquismo, y plantearlo como un punto del orden del día del próximo claustro que tengamos. Yo creo que los trabajos los habíamos prácticamente terminados, teníamos una propuesta, lo pasamos todo, no tanto al vicerrectorado de Relaciones Institucionales. Con nosotros colaboró básicamente la Secretaría General. Entonces, supongo que tendréis ahí todo el material, y si no, bueno, todo el material lo tengo yo también recopilado y demás. Y entonces quería plantear o bien crear una nueva comisión, que me parece que no es procedente, o bien los miembros que somos de este claustro, que hay unos cuantos que somos de la comisión, y los miembros que no fueron elegidos o no se presentaron de la comisión del claustro anterior, yo pediría que hacer una excepción y invitar
a los miembros que trabajaron en esta comisión, independientemente de que sean del claustro o no, a la hora de presentar las propuestas, porque el trabajo es un poco trabajo de todos ellos. Y, por ejemplo, estoy pensando en Rodrigo, estoy pensando en Recio, quiero decir que en Francisco Erice, y entonces pues me gustaría que se les cursara la invitación a ellos también cuando se toque este asunto y se decida ya pues adoptar las medidas que estime conveniente este claustro, ¿no? Bueno, esto ya era lo que suponíais, ¿no? Bueno, pero ahora voy a plantear también otra cuestión que no sé si será problemática o no, espero que no. Creo que este claustro, yo no sé si la universidad como Junta de Gobierno o alguna de sus entidades, bueno, Consejo Social y demás, se pronunció al respecto, pero yo creo que este claustro tendría que hacer una declaración solemne, una declaración, pero vamos, una declaración bien formal y bien expresa y bien sin tibieza de ningún tipo, avalando, apoyando, dando ánimos al profesor López Otín. Siempre hablamos de, bueno, pues del problema del acoso, etcétera, etcétera, siempre lo entendemos como un acoso pues a la mujer, un acoso pues a los sectores más débiles, un acoso, bueno. En el caso de López Otín, yo la única información que tengo es la que fue desgranando la prensa a lo largo de estos años. Me parece que la universidad ha fallado muy seriamente en este caso, porque cuando se produce un acoso brutal a un profesor, sea de la personalidad brillante de López Otín o sea de una persona menos conocida, yo creo que la universidad tiene que tomar arte y parte. Y esta será una de las tareas que tendría que asumir en primer lugar la que salga defensora universitaria, porque me parece que no es de recibo que toda esa corruptela, todo ese acoso, toda esa besania contra este profesor y su equipo se haya planteado en los periódicos, se haya planteado en la prensa, con opiniones libres y demás. En cualquier caso, el desgaste para este profesor y su mujer y su equipo ha sido brutal. Y han pasado años y me parece que la única investigación que se abrió fue a resultas en el año 21, fijaros si lleva ya años el asunto coleando, en el año 21 cuando él presentó una acusación formal contra dos personas, que no voy a entrar en quiénes son ni los conozco apenas, ¿no? Entonces, esa investigación parece ser que llega a una vía muerta, no se demuestra que hay acoso, pero no se demuestra quiénes son los acosadores y quiénes son los incendiarios de esa brutal campaña. Y entonces creo que la universidad no está cumpliendo con sus funciones, ni la Junta de Gobierno, ni el Consejo Social, ni ninguna entidad, ni su facultad, ni su departamento, donde supongo que serán donde se plantean los mayores conflictos o donde se plantean las tensiones, instigando a la intervención de autoridades internacionales y demás, y trayendo como consecuencia pues, una depresión brutal de este profesor, la jubilación de su mujer. Señora Claustral, la mesa le ruega vaya terminando, por favor. Sí, termino rapidito. Y además hay otra cuestión, ya independientemente de ese acoso brutal, de esa campaña verdaderamente espantosa, rebeliana, diría yo, contra este profesor y su equipo. Y además, no solamente contentos con eso, han hecho la destrucción material prácticamente de todas las ratones de experimentación, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que ya pasa a los límites de la universidad. Eso es un delito. Y que yo sepa, no sé si alguien investigó, pero que yo sepa, ni la policía intervino, ni la universidad intervino, y eso quedó ahí muerto. No se puede entender. Es una destrucción de una destrucción de un... Señora Claustral, le ruego termine, por favor. Sí, bueno, simplemente
Bueno, ya termino, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que aquí la universidad actuó mal el equipo anterior, sigue actuando mal el equipo presente, y creo que el claustro, como máximo órgano colegiado, debería de pronunciarse de una manera contundente y clara, y además seguir investigando, pero ya investigando incluso vía policial, esas atrocidades que se han cometido con este profesor y con este equipo, independientemente de que sea de lo más granado y de lo mejor de nuestra universidad. No hay derecho. Y nadie ha sacado la cara por ellos. Nada más. Muchísimas gracias, Carmen. Déjame que me defienda como equipo. Nosotros sí hemos hecho porque yo entendiendo perfectamente lo que usted plantea y más allá de lo que yo pueda opinar, que es poco relevante, lo cierto es que el procedimiento sigue en curso, no está en vía muerta. El procedimiento sigue su curso y por ese motivo creo que precisamente para no contaminar ni hacer marrar ese procedimiento, creo que debemos extremar la prudencia. Yo entiendo que esto a veces es difícil de entender, incluso de sobrellevar, pero mi experiencia lo que me aconseja en estas situaciones tan delicadas, es que debemos dejar que los procedimientos concluyan, hasta donde tengan que llegar. Y una vez que los procedimientos concluyan, e insisto, no está en vía muerta, fruto de esa denuncia ha habido un procedimiento, ha habido una información reservada. Yo lamento profundamente las filtraciones que se han hecho a la prensa porque no han ayudado en nada, pero la realidad era esa, ¿no? Y ahora lo que debemos es esperar a que concluya el procedimiento y que la autoridad o el instructor que tenga a su cargo, instructora que tenga a su cargo él mismo, pues proponga y la Comisión de Disciplina acuerde lo considere oportuno. Y una vez que eso suceda, me parece muy bien lo que usted plantea y que puede ser un motivo efectivamente de análisis y en su caso de declaración en el sentido que sea por parte del claustro o de los órganos de gobierno que se correspondan. Yo quiero también expresarle a todos los claustrales que no es que este rector o este equipo rectoral se haya escondido, ¿no?, ni haya querido enfrentar este asunto. Todo lo contrario, y lo estamos haciendo. Pero creo que la prudencia, precisamente por respeto a la figura de Carlos López Otín, nos exige en mayor medida ser muy cautos y muy cuidadosos en la forma en la que debe llevarse este asunto. Y esa es la razón, un asunto muy delicado, complejo, que requiere su tiempo y por eso le ruego que esperemos al resultado de ese expediente y a lo que decida la instrucción y la Comisión de Disciplina en su momento, y a partir de ahí pues tomaremos las decisiones que considere la comunidad universitaria oportuna. Desde luego que todos lamentamos la situación que ha vivido Carlos López Otín, su grupo de trabajo y su familia, que es tremendamente duro, tremendamente duro. Muchas gracias. Perdón, que me faltaba contestar la primera pregunta. Disculpe, que también importante. Sí, como sabe, en el próximo claustro, en junio, donde además del informe de gestión del rector, irá precisamente el informe de la comisión, y sé que el secretario general ya está trabajando en la línea de esa renovación de la comisión y de reinicio, ¿no?, retoma de sus trabajos en el sentido que usted nos proponía. Perdón, disculpe. Gracias. Tiene la palabra la señora claustral González Vega Manuela. Muy buenos días. Bueno, yo creo que debemos también un aplauso como al resto de los intervinientes, ¿no? Ya veo que si no hago yo de CLA, no se aplaude, ¿no?
Bueno, pues muy buenas a todos, a la mesa, al señor rector, señoras y señores claustrales. Yo quería hacer dos comentarios, dos ruegos. Bueno, un poco en relación a dos de las intervenciones, sobre todo a la precedente. Solemos pedir mucho, pedimos al rectorado, pedimos a la Defensoría Universitaria, pero los demás podemos hacer mucho también y hay que prevenir los conflictos. Y esos conflictos surgen en los grupos, surgen en las áreas, surgen en los departamentos y lo que hay que hacer también es tratar de evitar que eso llegue a más. Y eso tiene relación con el plan docente. Estamos ahora precisamente con ese tipo de cuestiones que es de la elección de docencia. Entonces yo quería rogar o solicitar que se cambiara la normativa al respecto, porque cuando no se llega a un acuerdo, en mi conocimiento, lo que se hace es ir a la antigüedad, desde el catedrático, titular, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente, si no llegamos a un acuerdo, la primera mitad, en la cual me encuentro, y por eso lo conozco, más o menos se escoge sin problemas. Entonces, lo de llegar a un acuerdo no, como que le puede dar igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que se van soltando lo que va quedando para los pobres que van en los últimos lugares, algunos que a lo mejor van a estar ahí durante muchos años, porque no tienen pues, posibilidad de promoción. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? La manera de conseguir que lleguemos a acuerdos es que precisamente si no se llega a un acuerdo, todo el mundo, empezando por esa primera mitad, los que deberíamos dar más ejemplo, que son los catedráticos, empezando por los de mayor antigüedad, pues también no salgan precisamente beneficiados de ello. Habrá que pensarlo, pero yo creo que esa es una labor importante a realizar. Esta sería, digamos, la primera cuestión. Otra cuestión que no tiene nada que ver, pero que está un poco en relación con un comentario, una pregunta que le había hecho al señor rector en el claustro precedente, que es en relación a los servicios científico-técnicos, donde le comentaba que yo estaba viendo la propuesta una ampliación que iba a suponer, me da la sensación, vamos, en lo que había mirado, que se iba a incluir incluso más personal, se iba a tratar de potenciar, todo eso está muy bien, pero yo creo que ahora mismo los servicios científico-técnicos solo están dando servicio a un determinado sector de la universidad. Entonces, hay que hacer muy bien los cálculos porque tradicionalmente eso era un agujero de dinero. Entonces, yo quería preguntar al respecto de si realmente se ha hecho un estudio, un análisis económico, estructural, para ver si eso se puede realizar o no se puede realizar. Y no es un problema de difusión, que es lo que había comentado el señor rector, no, es que realmente los servicios que dan, ya digo, están enfocados más bien a un determinado sector de la universidad. Entonces, yo creo que ese es un tema que ha dado ya problemas en el pasado y que si queremos impulsarlo, si queremos seguir ampliándolo, hay que hacerlo, yo creo que con bastante cuidado. Entonces, me gustaría, si se puede, dar un poco los resultados de ese análisis que se habrá hecho. Es decir, ¿podemos seguir asumiendo eso o tenemos que dar otro tipo? Que los servicios pueden ser muy importantes, no lo niego, pero a lo mejor hay que buscar otras actuaciones como se hace en otros sectores de la universidad, que si queremos determinado equipamiento tenemos que conseguirlo por nuestra cuenta o realizar colaboraciones entre nosotros mismos o con otros grupos externos a la propia universidad. Entonces, quería preguntar al respecto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuela. Hombre, ahora que soy catedrático y que puedo elegir el primero en la docencia, bien, más allá de las bromas, ¿no? Tiene usted toda la razón. En primer lugar, muchas gracias por su llamamiento precisamente a evitar conflictos, ¿no? Yo creo que tenemos que facilitar el trabajo a la Defensoría Universitaria precisamente evitando que llegue a ella cuestiones que podemos resolver con buena voluntad, pero sobre todo con sentido común, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que podemos resolver perfectamente con un poquito de sentido común. Más allá de eso, para eso está la norma, ¿no? Cuando nos falta el sentido común y la capacidad de acuerdo, tiene que estar la norma para resolver el conflicto o el desacuerdo que pueda provocarse. Y es cierto que dentro de una de las planificaciones que tenemos previsto en ese despliegue de nuestras diversas estrategias es precisamente, entre otras cosas, y yo sé que ya el Vicerrectorado de Gestión Académica y de Profesorado están trabajando en eso y hay alguna propuesta sobre cambiar precisamente el sistema de elección de docencia, porque además creo que las cosas han cambiado mucho, creo que tenemos que incorporar criterios de elección de docencia muy relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar, que no es ninguna tontería, ¿no? En donde no tiene sentido
que yo, que ya tengo las hijas casadas, elija el primero y, en cambio, sea la última persona en elegir aquella que precisamente es la que más cargas familiares puede tener o más inconvenientes, ¿no? Y con esto no quiero hacer una caricatura de esa realidad, pero es cierto que tenemos que tener en cuenta para ir racionalizando poquito a poco eso. Pero, Manuela, no nos da la vida, ya los tengo a ellos, a los equipos al borde ya, ¿no?, del ataque de nervios, pero sí lo tenemos ahí previsto, como también tenemos previsto lo de SCT. Tiene usted razón, quizá yo no la entendí bien en la intervención del claustro anterior. No es un problema de difusión, que también, porque ahí podemos captar mucho cliente externo que con el pago de las tarifas nos ayude precisamente a sufragar el coste y mantenimiento y la mejora de los servicios científico-técnicos, pero sí lo que tenemos previsto es hacer un plan integral de servicios científico-técnicos en los que se incluye también un estudio económico de su viabilidad. No me preocupa tanto la rentabilidad, porque no es un servicio para que sea rentable, sino su viabilidad y, sobre todo, un diseño de mantenimiento económico que no nos dé sustos o que no ahogue en muchas ocasiones a los grupos de investigación porque las máquinas no se reparan o porque aquello con lo que trabajamos rompió y no podemos seguir trabajando con ello, o no tenemos capacidad de incorporar nueva maquinaria, nuevos servicios, porque no tenemos economía. Para hacer eso necesitamos una herramienta muy importante que está a punto de ponerse en marcha y estoy seguro que será una de las primeras tareas que asumirá el nuevo gerente, que aprovecho para darle la bienvenida a José Antonio Díaz Lago, aunque es conocido por muchos de ustedes, y darle la bienvenida a este claustro y al equipo rectoral. Es que con la contabilidad analítica podremos tener un cálculo y una información exacta de costes y de rendimientos, y, por lo tanto, hacer un análisis y una planificación de los SCTs con criterio. Usted decía en la última intervención que no quiero hacer una caricatura tampoco de ella, pero bueno, menos estrategia y más al día a día, ¿no? Y yo le decía, sí, pero el problema de ir al día a día y al urgente sin una estrategia es que daremos palos de ciego, ¿no? Y yo creo que ahora tenemos que esperar un poquito para tener una información, una buena información que nos permita una buena planificación, ¿no? Y en eso el servicio, el Vicerrectorado de Investigación también está muy involucrado, y se están preparando un plan de usos, un plan director de servicios científicos técnicos. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor claustral Loy Madera Ignacio. Buenos días. Muy breve, solo para plantear en el claustro, dada la representatividad de este órgano, de todos los sectores universitarios, una cuestión de total actualidad. Hay una guerra más en marcha. No es que haya guerra ahora y antes no la hubiera, ahora hay una más. Lo que pasa es que nos toca más cerca. Y al mismo tiempo que hay una guerra más, hay una crisis grave de participación, ya la había antes, pero la sigue habiendo y afecta también a la universidad. Este órgano está compuesto con 50 miembros aproximadamente, menos de los que debería, ¿no? Porque han quedado vacantes plazas. La universidad siempre cumplió un papel absolutamente relevante como orientador de la sociedad hacia soluciones racionales, justas, basadas en la ciencia y en lo que se ha hablado aquí por el tema que nos trae fundamentalmente el claustro, en la mediación y la resolución pacífica de conflictos. Tenemos mucho potencial para ofrecer a la sociedad argumentos y formas de participación en contra de la guerra. Sin embargo, de momento no hemos conseguido trasladarlo. Entonces, mi ruego es que facilitemos ese trasvase y que nos organicemos para conseguir servir a la sociedad también planteando soluciones alternativas a la que se viene encima, que es un incremento seguramente de las guerras y de la belicosidad mundial, puesto que la causa de fondo es una reorganización de la geopolítica mundial, ¿no? Aprovecho también, aprovechando la presencia de este colectivo tan importante para la dinamización de la universidad, el anuncio en el próximo jueves a las 6 de la tarde
en el aula N11 de la Facultad de Formación de Profesorado, de otra asamblea que estamos intentando montar, una asamblea permanente contra la guerra de la Universidad de Oviedo. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Como sabes, ha sido la Universidad de Oviedo la que promovió en aquel momento aquella declaración y aquella concentración institucional que yo creo que tuvo un gran éxito. Luego tuvimos el desagradable incidente que desbarató todo aquel símbolo que era importante. Yo entendía que era importante simbolizar nuestra solidaridad, ¿no?, con el pueblo ucraniano. En el próximo Consejo de Gobierno de este mes vamos a presentar ya el protocolo de actuación que hemos cerrado todas las universidades españolas y en particular, además, liderado por el G9, el protocolo de actuación en relación con los refugiados ucranianos y al margen de eso ya hemos trabajado a través y quiero agradecer el inmenso trabajo de Humberto, el vicerrector de Relaciones Institucionales, y de Rebeca Cerezo al frente de la Dirección de Área de Cooperación, porque han trabajado muy de la mano con el Gobierno del Principado de Asturias precisamente para que mientras preparábamos ese protocolo ya estuviéramos pendientes de cualquier necesidad que pudiera surgir, o bien de acogimiento de investigadores o investigadoras, o de dar respuesta a las necesidades de formación universitaria de refugiados en Asturias, ¿no? Pero bueno, hemos ido trabajando con discreción, pero hemos trabajado en esa línea y me parece muy buena idea, y sabe que estamos a disposición para cualquier iniciativa que consideren ustedes oportuna, ¿no?, para llevar adelante y efectivamente que la Universidad de Oviedo tenga un papel relevante y que aporte sentido común, criterio y soluciones a un momento pues ciertamente crítico. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor claustral Sierra Suárez Daniel. Muchas gracias, señor rector y señores y señoras claustrales. Yo soy un poco más alto, así que voy a coger el micro. En este caso, mi intervención parte... Es que soy bajito. No se preocupe. En este caso, mi intervención parte por una cosa que quería comentar en el anterior claustro y de la que no tuve oportunidad, y es la cuestión de las becas de colaboración que gestiona directamente la Universidad de Oviedo. Por si alguno de los aquí presentes no lo sabe, la Universidad de Oviedo convoca unas becas para que estudiantes estén en servicios administrativos de la universidad ayudando pues a ciertas labores. Estas becas implican un trabajo de 20 horas semanales, es decir, media jornada, por 315 euros al mes, es decir, 175 euros menos de lo que es el salario mínimo interprofesional actualmente. Y no podemos pensar en las becas y que las becas sean un sinónimo de precariedad. Creo firmemente que deberíamos intentar subir para los próximos años la cuantía de estas becas, pero ya no únicamente esto, sino que tenemos que repensarlas completamente. Son unas becas de 20 horas a la semana que, según los estatutos, tienen que ser compatibles con la actividad académica. Una actividad académica que generalmente se lleva a cabo por la mañana y unas becas de colaboración en servicios administrativos que generalmente están abiertas por las mañanas. Por lo cual, como fue, por ejemplo, en mi caso, mucha gente hemos tenido que renunciar a la beca por ser incompatible con nuestra actividad académica. Otra cuestión más, además, es que la beca empieza en abril y acaba en julio, por lo cual la gente que no somos de la zona central de Asturias, es decir, los que nos podemos desplazar diariamente a Oviedo, no pueden aceptar esta beca porque tendrían que quedarse un mes más viviendo en Oviedo, es decir, 1 o 2, junio y julio, para poder llevar a cabo esta beca por 315 euros al mes, que en muchos casos ni siquiera cubre el coste de vivir en Oviedo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Somos conscientes de los inconvenientes que plantean estas becas. A ver, lo que ha tratado la Universidad de Oviedo con este tipo de becas es muy modestamente, y somos también muy conscientes de esa modestia, tratar de ayudar a nuestro estudiantado con la economía que tenemos.
porque si no tendremos que elegir qué beca eliminamos, ¿no? Porque esto, por desgracia, yo no tengo una caja fuerte detrás de mi silla donde digo, bueno, pues esto le voy a dar un poco más, ¿no? Es decir, tenemos la economía que tenemos y hasta ahí es donde podemos llegar, ¿no? Si no, tendremos que revisar otras políticas de becas porque el presupuesto da de sí lo que da de sí, o elegir qué servicio o qué actividad dejamos de financiar, ¿no? Somos conscientes de que es muy limitado, pero es una beca, ¿eh? No es un contrato, es una beca. Y por lo tanto hay que enmarcarla dentro de ese conjunto de ayudas al estudiantado y dentro de ese concepto de beca. No obstante, tiene usted razón, es decir, hay un diseño, tenemos varias becas que tienen un diseño de prestación del servicio que tenemos que revisar porque genera más inconvenientes que no beneficios y que en ocasiones casi más disuaden al estudiantado de acudir a esas becas que no todo lo que, justo todo lo contrario a lo que buscamos, que es precisamente el que sean atractivas y que obviamente tampoco pretendemos que alguien pueda subsistir con esa beca, ¿no? Sino que sea una modesta ayuda para facilitarle a nuestro estudiantado su desempeño dentro de la universidad, pero el Vicerrectorado de Estudiantes, de hecho, ya está haciendo la revisión de varios cuadros de condiciones de becas precisamente para evitar inconvenientes como los que hemos tenido con las becas del servicio de informática, por ejemplo, que no hemos podido cubrirlas, en fin, una serie de cuestiones que ustedes conocen bien. O sea que esperemos que en los próximos meses y para las próximas convocatorias vayamos corrigiendo esos defectos. Gracias. Tiene la palabra la señora Claustral Suárez Cano Patricia. Señor rector, señores y señoras claustrales, mi nombre es Patricia, soy profesora del área de Historia e Instituciones Económicas. He sido claustral en 2008 representando a los FPU, he sido claustral representando a los asociados o a los de entonces falsos asociados y hoy soy profesora representando a mis compañeros de departamento. En el claustro anterior se habló mucho tiempo de edificios y poco de personas, así que tómese mi intervención como una reflexión al respecto. Los profesores necesitamos horarios racionales. A nivel docente, cuadrar el POD es muy complicado, especialmente si los horarios no ayudan. Cuanto más pequeña es un área, más representantes de este tema, y hay muy pocas áreas pequeñas, por lo tanto, pues quizás a muchos de ustedes esto les resulte un poco ajeno. Acabamos de hacer el POD y lo hemos hecho como hemos podido. En muchas áreas son PODs forzados, en el que los limitamos a cubrir horas, sorteando los solapamientos y la concentración horaria. Esto afecta a la calidad docente, rompemos grupos, los alumnos tienen varios profesores en cada asignatura y solo para que en SIES aparezca un nombre y no dejar la celda vacía. Yo creo que debemos reflexionar sobre ello, aunque sea a futuro. La universidad no puede ser autocomplaciente. A mi modo de ver, debe de haber una clara recomendación a los centros por parte de la universidad para evitar solapamientos de horarios y concentración de horas en determinados días. No puede ser que el 80% de las horas de un área estén en 2 días a la semana, por ejemplo. Es una forma de evitar conflictos que nos afectan porque pues somos personas. La probabilidad de desacuerdo aumenta si los horarios son malos. Hay que empezar a humanizar, racionalizar horarios para personas, no horarios para robots. Podríamos ir más allá y poder hablar también, que no lo he hecho hasta ahora, de política de conciliación. Vaya por delante que este es un tema que muchas áreas no podemos ni mentar siquiera. Corremos el peligro de que la política de conciliación que se recoge en el reglamento de la Universidad de Oviedo quede en papel mojado. Y no debería de ser así. Ningún profesor, y he sido FPU, he sido asociada, he pasado por casi todas las figuras, debería sentirse mal por sacar este tema, el tema de la conciliación, y querer hablar sobre ello. Finalmente, y disculpadme, pero no lo puedo evitar, quisiera finalizar mi intervención mostrando todo mi apoyo al profesor López Otín,
Ojalá que él sea consciente de la empatía que sentimos, que por mi parte es absoluta. Muchísimas gracias, Patricia. Permíteme que discrepe. Yo creo que el otro día no hablamos solo de edificios o únicamente de edificios. Hablamos de personas, pero de personas que están en edificios y que convivimos en edificios. Y prueba de ello es que estamos aquí todos juntos y pasando frío. Por lo tanto, los edificios también importan, precisamente para que podamos hablar de las personas y que las personas estemos bien, pero no solo, ni mucho se habló de edificios, se habló fundamentalmente de personas, porque estábamos hablando de la universidad que conformamos y que aquí además representamos de forma nutrida en este claustro. Estoy totalmente de acuerdo con usted en el tema de horarios racionales, pero fíjese, tenemos que combinar muchos elementos. Primero, una oída permanente que tenemos de la docencia, y siento decirlo con esta claridad, ¿no? Estamos todos empeñados en dar menos clases, porque a mí nadie me llama para pedirme, oye, quiero dar más clases, rector. Me llaman para decirme, quiero dar menos clases, por este, por otro o por aquel motivo. Y como dijo un miembro del Consejo de Gobierno el otro día, y con mucha razón, somos profesores universitarios. Y aquí tenemos que investigar, pero tenemos que dar clase, porque la sociedad asturiana nos paga también para dar clase. Pero es que a eso le sumamos en el que huimos de la docencia, por las razones que sean, se lo garantizo. Usted lo ve desde su despacho, yo lo veo desde el mío, que lo veo todo, que es un gran panáptico. E insisto, nadie me viene a decir estoy contento con lo que tengo y que incluso quiero más. Todo lo que decimos masivamente, y está aquí el vicerrector que lo puedo garantizar, los dos, es justo lo contrario, una huida permanente. Quiero más desgravaciones, quiero más reconocimientos, ¿no? Quiero menos horas, ¿no? Y el problema es que eso empieza a ser insostenible. Porque además queremos dar más clases, que es lo paradójico que tiene esta universidad. Todo el mundo tiene alguna idea de un grado nuevo, de un máster nuevo, de un curso nuevo. Y yo me pregunto, ¿y esa cuadratura del círculo cómo la conseguimos? Es decir, ¿cómo conseguimos que el gap que tenemos enorme entre lo que realmente podemos asumir en docencia, que ya estamos por debajo de 20 FTS media por profesor, muy por debajo, ¿no? Y los miles de horas que tenemos ofertadas y encima las que queremos ofertar más, explíqueme cómo lo hacemos y cómo racionalizamos horarios y cómo conseguimos eso, porque además queremos más grupos, porque no queremos muchos estudiantes en clase, pero claro, eso significa seguir duplicando horas y seguir habiendo horas. El año que viene, si no estoy yo equivocado, para el año que viene teníamos un gap de más de 40.000 horas que estaban sin cubrir. Y eso sí que impacta en la calidad, porque nos obliga a tener que recurrir a mucho asociado, es decir, a recurrir a un profesorado que por desgracia es de circunstancia, de coyuntura, porque tenemos que asumir esa oferta que nosotros mismos nos hemos impuesto. Por eso hemos propuesto unas bases para la planificación estratégica de nuestra oferta formativa, porque tenemos que encontrar una solución que nos permita conciliar la necesidad y la obligación que tenemos de ofrecer a la sociedad asturiana una buena oferta formativa con calidad, moderna, que atienda las necesidades de nuestro entorno y, obviamente, las necesidades que tiene nuestro personal docente investigador de conciliar su investigación con su actividad docente. Y eso es difícil, porque los números son tremendos. Y no hablo solo de sensaciones, hablo de números, de datos sobre los que tenemos que asentar todas las decisiones que tenemos que tomar, y en esa línea vamos. Antes Manuela planteaba también la necesidad de cambiar los sistemas de elección de docencia. Usted proponía, bueno, hay que racionalizar los horarios. Los primeros sufridores de esos horarios son nuestros estudiantes. Yo viví una época en que la universidad se iba de 9 a 2. Y la inmensa mayoría de nuestros estudiantes empiezan a las 8:30 de la mañana y no saben cuándo acaban. O sea, claro que estamos haciendo algo mal. Por eso tenemos que hacer esa planificación estratégica, por eso tenemos que sentarnos entre todos y que impere el sentido común y que tenemos que entender que no somos mejor universidad por incrementar más cosas, ¿no? Sino que tenemos que ser mejor universidad porque tenemos que dimensionar nuestras capacidades y en ese momento, en el momento en que logremos ese acuerdo entre todos, lograremos
un sistema de elección de docencia racional, lograremos una asignación de horarios racionales y lograremos que no vivamos cada vez que viene el POD en una angustia permanente sobre lo que nos va a tocar, ¿no? Y eso es una tarea que tenemos que liderar e impulsar desde el equipo de gobierno y creo que lo estamos haciendo, que necesitamos tiempo, paciencia y confianza porque no es fácil hacerlo, porque esta es una institución muy grande y muy compleja y que necesitamos desde luego el acuerdo de todos, ¿no? Y el entender que o nos ponemos todos de acuerdo y tenemos sentido común o sencillamente esto llegará un día en que romperá y ya no tendrá solución. Y los que van a pagar el pato son nuestro estudiantado que no recibirán la calidad que se merecen, ¿no? Muchas gracias. Tiene la palabra, en último lugar y en última de las peticiones, salvo error por mi parte, Suárez Parrondo Javier. A ver cómo lo hago. Bueno, muchas gracias, señor rector, señores y señoras claustrales. Lo primero que quiero es responder, no tenía pensado hablar de esto en la intervención, pero responder al compañero Andrés. La normalización lingüística es necesaria, pero debemos tener presente que en Asturias tenemos dos lenguas y, por tanto, si tendemos hacia una normalización, o van las dos juntas o mejor que no vaya ninguna. Y eso también se lo solicitó el señor rector, y más ahora que en Navia se va a abrir un polo de innovación. En el occidente asturiano no podemos ir con carteles en Bable. En eso era mi intervención. Sobre eso era mi intervención, sobre el plan del Instituto Manuel Suárez de Navia. Para la gente de Occidente supone un avance importantísimo. Emocionalmente porque se abre otra vez el Instituto de nuestros abuelos y socialmente porque es la primera vez que los alumnos del occidente asturiano sentimos que la universidad se nos acerca. Vengo también a pedir información sobre este plan que ha quedado como trasladado por prensa y con poca claridad. Información y tiempos. Y un llamamiento al claustro a no olvidarse de los alumnos de lo rural, a acompañarnos, a ayudarnos, a acercarse sobre todo también al occidente asturiano, conocer nuestra cultura, conocer nuestras costumbres, nuestros castros, nuestro patrimonio, porque nosotros estamos y nos sentimos muchas veces muy solos, con muchos obstáculos para llegar aquí. Acérquense a nosotros, ayúdennos, por los que tuvimos que marchar y por los que se quedaron allí a luchar por su tierra. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, evidentemente, en el momento en que sea cooficial, y de hecho estaba en el debate, que no solo era, digamos, la variante general, ¿no?, de asturiano, sino leonaviego también, ¿no? Nosotros haremos lo que la ley nos diga. Eso, desde luego, y en la ley del 98 ya se contemplaba el leonaviego como una variante a proteger. Dicho esto, le informo sobre el polo de Navia. Yo creo que es una idea fantástica y que encaja muy bien en ese propósito que tiene este equipo rectoral de llevar la universidad al territorio, ¿no? Porque las universidades en ocasiones ejercemos una función de deslocalización, ¿no? Porque atraemos a mucho estudiantado a donde tenemos los campus, que suele ser aquí, es en la zona central de Asturias, y al final generamos un cierto efecto despoblador, ¿no?, de ese mundo rural, desgraciadamente, cada día más vacío. Obviamente no tenemos la capacidad de mitigar eso, ni tenemos el presupuesto para hacer como han hecho las universidades, por ejemplo, escocesas, ¿no?, crear microcampus en todo el territorio para precisamente que sea la universidad la que se expanda y evite ese efecto de concentración. No tenemos esa capacidad en este momento, ¿no? Pero sí creo que hemos puesto en marcha, sobre todo a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, unas estrategias de acercamiento con la inestimable ayuda de los ayuntamientos, de acercamiento a la universidad a todo el territorio, no solo central, sino fundamentalmente a las salas, ¿no? En esa estrategia, para el caso del occidente asturiano, y además tengo que reconocer que fue una iniciativa del alcalde de Navia, Ignacio García Palacios, el que casi al día siguiente de ser elegido rector ya me llamó, y para los que conocemos y conocéis y conocen a Ignacio es de una fuerza portentosa, ¿no?,
que quería verme inmediatamente porque había que lanzar esto. Bueno, ya hemos celebrado una primera reunión en la que ya hemos puesto de acuerdo con el impulso de la Fundación Manuel Suárez, que además preside Francisco Rodríguez, el presidente de Islas Remipicó, con el acuerdo también con ENCE, con Armón, con el Gobierno del Principado, que es muy importante, con la Consejería de Innovación, Ciencia y Universidad, que es una pieza fundamental también para apalancar, ¿no?, todo el proceso, y desde luego la Universidad de Oviedo. Pero todavía estamos en proceso de elaboración de qué es lo que queremos hacer, ¿no? Yo creo que el acuerdo ya está tomado y creo que estas cosas hay que hacerlas con discreción. Yo creo que es un trabajo delicado, pero yo espero que para finales de este año ya pongamos en marcha alguna cosa, ¿no? No puedo aventurarlo, pero hemos ido superando alguna cuestión más técnica de cómo constituir ese polo, ese hub, ¿no? Y además contando con unas instalaciones que son el antiguo instituto, que están estupendas, porque las visitamos y quiero decir, requerirían una pequeña inversión para recuperarlas, ¿no?, porque afortunadamente el edificio está razonablemente bien conservado. Yo espero tener noticias en las próximas semanas, pero insisto, pierda usted cuidado, que estamos muy en ese asunto y la universidad tiene especial interés en estar ahí presentes y además impulsar no solo la parte formativa, que está más ligada a formación profesional, pero también a la universitaria, sino también la parte de investigación y transferencia, ¿no?, porque ahí tenemos 3 empresas muy tractoras de ámbitos que para Asturias tienen una enorme importancia, unidos a los recursos naturales, a la industria maderera, a la biomasa, a los productos lácteos, a los desarrollos de productos lácteos, de nuevos materiales, al mundo agrario, ¿no?, y forestal, y que creo que es una deuda que tiene esta universidad con las salas asturianas, ¿no? Y en ese trabajo estamos, ¿no? Y en esa línea también, de que yo asumo y hago mío también ese llamamiento, ¿no? Es decir, Asturias tiene un mundo, ¿no?, que va más allá del eje Gijón-Áviles-Oviedo-Mieres, ¿no? Y que tenemos que mostrar ese apoyo y ese compromiso con ese entorno, que al final es lo que nos hace mucho más ricos y mucho más interesantes. Gracias. Pues lo que decida la mesa, ¿no? Ha habido una alusión personal a Andrés, entiendo que su nombre sí, es Andrés. Ha habido una alusión personal y es a juicio de la presidencia. Si se hicieran alusiones personales que impliquen juicios de valor, inexactitudes a la persona aludida, se le podrá conceder un turno de palabra, estoy leyendo el artículo 29, distinto del general, para que en el plazo de 3 minutos conteste las alusiones. Sí, por favor. ¿Les parece? Sí. Bueno, mi intención de salir de aquí es simplemente reafirmar las palabras de mi compañero. Hago mío su discurso en completo. La verdad que fue un error que me olvidara del gallego asturiano, o del eunaviego, como queramos llamarlo, que eso también parte del patrimonio lingüístico asturiano. Los eunaviegos son también asturianos y tienen los mismos derechos que los que hablamos asturiano como lengua nativa. Y por tanto, pido disculpas por olvidarme de ellos. Fue un error, es cierto. Y también quiero hacer mío el discurso del compañero con respecto al mundo rural. Pues bueno, al final yo soy medio quirosano, medio morciniego y veo esas carencias, ¿no? Es el olvido del mundo rural y quiero reafirmar las palabras del señor Claustral, que me parecen muy adecuadas y muy acertadas. Nada más, en breve y extremo. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, pues ha concluido el turno de ruegos y preguntas, el último punto del orden del día de este claustro. Les agradezco a todos que hayan venido, que hayamos participado en este tono tan agradable y tan afable y esperemos a ver los resultados de las elecciones a Defensoría Universitaria. Muchas gracias, buenos días. Buen fin de semana.